No digas que eres heroína sin capa. Estaba la Guardia Nacional y pues me detuvieron. Me salí de Venezuela cuando te costaba hasta llegar al aeropuerto. ¿De dónde sale ese ímpetu de aventurarte tú sola? Yo quería tener mis hijos y yo decía, en Venezuela no voy a poder. ¿Vivías sola? Sí. Muy independiente desde pequeña. Llegué a Quito en un cuarto con un colchón inflable como cualquier otro inmigrante. Se acaba la pandemia. ¿Y qué viene para Katherine? Yo salí y veía esos grandes edificios y miraba al cielo y decía, esto no va a ser para siempre. ¿Y pasaste de una al primer examen? No. Me encanta preguntar eso. Dios me salvó porque yo decía, si me hubiera quedado en el otro, me hubiera quedado desempleada y ahí nadie me iba a dar empleo. Cuando las mujeres se juntan por un bien común, los milagros ocurren. No se trata solamente de vender casas, se trata de algo mucho más grande, Claro. de cumplir sueños. Si eres una heroína, con capa, sin capa, con corona, sin corona, como te pongan. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. En casa tenemos a una guara. Bienvenida a Barquisimeto, qué bonito. ¿Cómo estás, mi amor? Gracias. Katherine, bienvenida, mi amor. Katherine Gracias. Román. Bienvenida a Héroes. Gracias, Scarlett. Gracias por venir a querer contar tu historia. Katherine es realtor. Es una realtor acá en Atlanta. Voy a decir de una de sus redes sociales. @Katherine_Realtor, así la encontramos en Instagram, y @KatherineRoman.realtor en TikTok. Sí, señor. Y también tiene un podcast. Me quiere hacer la competencia. Eso no es competencia. Aquí en este mundo hay para todo y para todos. Así es. Katherine, cuéntame cómo va tu vida de realtor. Vamos a empezar de atrás para adelante. No, de adelante para atrás, de adelante para atrás. Quiero saber de tu vida de realtor. ¿Cómo te sientes siendo esa persona que puede dar la posibilidad a otra de que compre su hogar, su casa, su templo? Mira, la verdad es que es un trabajo muy, muy bonito, es un trabajo con propósito de todos los días. Levantarse cada mañana con decir, hoy tengo un propósito, hoy tengo que buscar la manera de ayudar a alguna familia, así como en algún momento yo lo hice, también compré mi casa en este país y es que realmente es algo muy bonito tener tu propia casa, tener tu propio espacio y cumplir tu sueño, porque al fin y al cabo ese va a ser el patrimonio que tú le puedes llegar a dejar a tus hijos. Y es educar a esas personas a que realmente sepan que este país se puede todo. Desde el que acaba de llegar inmigrante, preparándose, puede llegar a tener su casa. O sea, me siento súper bien. Creo que con esta carrera, la verdad, estoy segura de que he conseguido mi propósito. Es lo que quería. Qué maravilla. Y es un propósito espectacular. Sí. Porque el poder dar las herramientas para que otra persona pues consiga su hogar, su casa, consiga la manera de hacerlo también, sí. Informar. Porque hace falta pues la información, sí. Poder educar, ¿no? Un poco más. Ahora vamos a hablar de Katherine allá en Barquisimeto. ¿Qué pensaba esa muchacha? ¿Cuál era su sueño? ¿Qué quería ella? Porque esa muchacha nunca se imaginó que iba a ser realtor. No, la verdad es que no. ¿Qué pensaba esa muchacha allá en Barquisimeto? Mira, yo estudié allá en Barquisimeto en la universidad, estudié 2 carreras. Primero hice control de calidad. Control de calidad. Ajá. Y le hice solamente un semestre y cuando estaba estudiando el control de calidad me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Pero control, ¿cómo es eso? ¿Cómo es control de calidad? Eso es algo... Es algo como estar pendiente de los productos. De los productos, exacto. Exacto, el producto terminado, que pase todos los procesos de seguridad y todo. Todos los requisitos para que salga perfecto. Todo para que salga perfecto. ¿Y eso no te gustó? No me gustó. No me gustó porque ya yo había trabajado en una empresa como analista de cuentas por pagar y ya me había involucrado mucho en la parte administrativa contable. Entonces, estudiando en la universidad, estudié en el Politécnico y decidí cambiarme a Contaduría Pública. ¿Porque te gustan los números? Porque me gustan más los números. Me gustan más los números y los análisis de los números. Qué maravilla. Sí. Yo, mi amor, a mí me gustan las sumas, pero complicadito el asunto de los números. ¿Te gradúas? Sí. ¿Y llegas a ejercer en Venezuela? Sí. ¿Sí? Antes, en el proceso de graduarme,
antes de graduarme, había trabajado 5 años y un poquito más en la banca. Trabajé en banco. ¿Cómo así? Sí, trabajé en banco, fui cajera y también como la parte... Pero desde jovencita. Sí, yo trabajo desde que tengo 16 años. Ok, ¿mentiste para trabajar? No, ¿Decías que tenías 18 o cómo? No, yo estudié en Venezuela algo que se llamaba aprendiz INSE. Salí el bachillerato siendo menor de edad, me dieron un cupo para hacer un curso de INSE y de ahí estudié un año administrativo y luego salí del curso haciendo pasantías de una vez. Y cuando cumplí los 18 ya trabajaba en una empresa. Pero qué maravilla, qué ventaja. ¿Y te gustaba trabajar en el banco? Sí, me gustaba trabajar en el banco ¿Te bastante. gustaba el contacto directo así con la gente? Sí, con todo. su mal humor y su buen humor. Todo. A veces hasta lloraba, pero sí ¿Por me qué? gustaba. Porque habían clientes que a veces se ponían hay de todo, difíciles sí. y hay personas que llegan con situaciones al banco que tú dices, wow, nunca pensé que esta persona tenía esta situación. Entonces, a veces tener también como un poquito de empatía con la persona que está hacia el otro lado, porque ese mal humor no viene de que son malhumorados, vienen de situaciones que traen de afuera, que tú no las conoces y tú no las puedes tratar igual porque sencillamente tú no sabes qué está viviendo esa persona. Entonces ahí fue donde aprendí atención al cliente, a tener ese poquito de empatía. Lo fui aprendiendo con los años, no fue de la noche a la mañana. Al principio me costó, pero después me gustó bastante. Pero imagínate, tan joven, claro que cuesta un poco, porque tan joven desarrollar la empatía es un poco Todavía, difícil. sí, es difícil. Si ahora de adultos a uno todavía le cuesta. Sí, señorita, sí cuesta y la bastante. paciencia. Sí, la paciencia y explicarle. Llegaban personas de la tercera edad a veces sin poder tener la ayuda de un nieto, un hijo, de cómo llenar un depósito. Y te tocaba. Y me tocaba. No podía hacerlo, pero yo me pasaba esas reglas porque me daba cosa de que Claro. esa persona a veces lo ponía a llenar 5 veces la planilla y ya la quinta vez yo decía, esta persona no va a poder, y yo me salía de la caja a ayudar a la persona. Entonces es tener como vocación y amar lo que hace. Aprendí a amar mi trabajo y que realmente lo que yo estaba haciendo tenía que ser con un propósito, algo bonito, porque si no, no iba a durar. No iba a durar allí y ya empecé a enamorarme de lo que hacía. Mira qué bonito. Cuando uno se enamora de lo que uno hace, se hace con amor y se siente. Y obtienes buenos resultados de eso siempre. Tal cual. ¿Cuánto tiempo duraste en el banco? 5 años y un poquito más en un banco en específico. ¿Y te gradúas de...? Saliendo del banco, faltaban 2 meses para cuando renuncié, faltaban 2 meses para graduarme. ¿De contador? De contador público. ¿Y luego qué haces? ¿Comienzas a ejercer como contador público? Me gradué, me tomé un break, fui de viaje, visité países, fui a República Dominicana, fui a Panamá. ¿Te agarraste un tiempito Me tú agarré para...? como 4 o 5 meses de break. De living la vida loca. Ajá. ¡Ay, qué chévere! Y claro que me pagaron la liquidación y todo, me fui de viaje. Y bueno, luego el proceso de recibir el título no es de una vez, dura como un año para que te den el título, para que lo valides y lo registres y todo. Entonces ese año lo que hice fue salir de viaje y empecé a trabajar por mi cuenta, que sí, ayudando a abrir empresas y esas cosas hasta que me dieron mi título. Cuando me dieron mi título me certifiqué, me colegié y empecé a buscar trabajo otra vez. Pero duré como casi un año en una clínica y me pagaban muy poco y para todo lo que hacía. Entonces decidí como empezar a trabajar por mi propia cuenta. Como ya había hecho contabilidad, ya había estado en banco, ya había trabajado en esa clínica, ya había estado en otras empresas y ya tenía el título, pues empecé a buscar clientes y a llevarles la contabilidad yo misma. Tú personalmente a los clientes. Exactamente, cada cliente tenía su empresa, uno tenía una carnicería, el otro tenía una venta de celulares, el otro tenía como ventas de laboratorio, como cosas de los tubos esos para que usan para sacar la sangre y eso. Los tubos de ensayo. Exacto, como un laboratorio, los químicos que le echan, no sé, algo así. Yo tampoco sé mucho de eso. Era de eso, de pruebas de ¿Y te sangre. gustaba? ¿Te iba bien? ¿Estabas tranquila? Sí, le registraba la contabilidad, me iba tranquila. Estaba súper tranquila. Estable. Estaba estable. Tenía mi casa allá en Venezuela, bien, no tenía responsabilidad más que yo misma. ¿Tú misma? ¿Vivías sola? Sí. Muy independiente desde pequeña. Sí, me tocó. ¿Te tocó? Sí, me tocó. Me tocó. ¿Papá y mamá? Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía creo que 2 añitos.
Ah, chiquitita. Entonces sí, se divorciaron, cada quien agarró su rumbo, su vida y yo me quedé con mis abuelos. Te criaron tus abuelos Sí, entre mis abuelos y mi mami. y tu mamá. Sí, mi papi estaba, pero no estaba siempre ahí. Ok. No estaba presente, era un papá que iba y venía. Pero bueno, más que todo, la figura que tuve como más maternal fue mi abuela y mi abuelito, su esposo. Ya. Ujú. Y entonces, ¿qué es ese cambio? ¿Qué sucede si todo estaba tan bien? ¿Cuál es ese clic donde tú dices, me tengo que ir de Bueno, aquí, me tengo que mover? pasó una situación muy difícil en Venezuela, muy particular. Ya sabes la situación en Venezuela de la política y todo. Me pasó algo que me marcó mucho. De hecho, fueron muchas cosas que marcaron mi vida. Inclusive donde estuve a punto de perder la vida, donde vi que realmente no podía seguir viviendo allí. Ya lo último que me pasó ya era algo como que me tengo que ir de aquí. ¿Se Me puede tengo saber que qué era? Pasé una situación en una protesta, estaba la Guardia Nacional y pues me detuvieron, pasaron cosas muy fuertes en esa detención, en esa protesta, en las cuales yo decidí como que ya no podía estar allí. Cuando logré ya entender la situación de que no podía yo salir a protestar ni dar tu voto, como que decir, hey, no estoy de acuerdo con esto que Tu está voz, pasando. tu opinión. Sí, como que no estoy de acuerdo con esto que está pasando. Salimos muchas personas jóvenes y muchas personas también mayores a protestar por el país y lo que estaban haciendo no era nada bien y me tocó vivir esa situación y decidí ya como que ya había viajado mucho a muchos lugares y pues conocía de visita y decidí como que ya no puedo estar aquí. Ya era momento de irse, Me tengo que definitivamente. ir, me tengo que ir. De hecho, me salí de Venezuela cuando te costaba hasta llegar al aeropuerto. Tú te tenías que ir caminando, o sea, bajarte el ruta o el taxi te dejaba en un lugar y te tocaba caminar hasta el aeropuerto porque estaba trancado todo, guarimbas, guardias nacionales disparándole a las personas, muy, muy feo. Entonces Qué salí pena. con una maleta no muy grande, pequeña, sin saber dónde iba. Pero, ajá, ¿a dónde? ¿Qué pensabas? ¿Cuál era el plan? Yo ya había ido a Ecuador muchísimas veces, Ajá. como 2 veces de visita. Había ido a Manta y había estado en Quito y tenía amistades allá. Y el plan era Ecuador. El plan era Ecuador momentáneamente mientras la situación de Venezuela de pronto Se se calmaba. calmaba y pasaba todo, se calmaba la situación y yo podía volver. Fui a Ecuador y en Ecuador no te dan estatus. En Ecuador no hay esa posibilidad de pedir asilo ni nada. Sin embargo, yo resistí lo más que pude allí. ¿A dónde llegaste a Ecuador? Llegué a Quito en un cuarto con un colchón inflable como cualquier otro inmigrante. Espérame. Llegas a Quito sin ayuda de nadie, sin una guía. Ya yo había ido y había dejado una amistad allá Ok. y había regresado a Venezuela, o sea, Ajá. estaba de visita, iba y venía, pero cuando yo regreso a Quito, esta persona me dice, ya yo no voy a estar más aquí, te puedes quedar aquí, pero yo me voy a otro lugar. Él iba a viajar Ok. a España. Entonces yo, ok, está bien. Al ver esa situación, en alguna oportunidad también había venido a Estados Unidos de visita, pero para mí no era una opción venir a Estados Unidos, aunque ya yo había ¿Por venido, qué? porque yo tenía en mi mente que era una limitación el idioma, veía muchas limitaciones en el país, como que allá no se habla mucho español, creo que vivir bajo la sombra, vivir eso no lo quería. Yo creí que en Ecuador tenía más posibilidades por tener un título, lograr validar mi carrera allá y Ajá. ejercer allá y quedarme allá, y allá no pude ¿Y qué hacerlo. pasó? No lo pude hacer tampoco, no pude quedarme en Ecuador porque la situación del Ecuador estaba muy similar a la de Venezuela y habían personas que habían salido de Venezuela y que trabajaban en el gobierno y estaban en Ecuador, haciendo que, no sé, pero no sabíamos si era que nos estaban vigilando, no sabíamos, o sea, es un miedo que tú sientes decir,
esto no está bien, algo está pasando. O estas personas les hicieron algo allá también, o estas personas están huyendo, o estas personas están buscando a las personas que de alguna manera Sí. se fueron de aquí. ¿Con qué intenciones? Ecuador estaba también buscando la manera de entrar en socialismo. Hubo cambio de presidente, habían protestas, habían cosas muy feas y mucha xenofobia hacia el venezolano. Entonces, ya con todas esas situaciones, al ver, duré 2 meses, creo que mucho, 3 meses, al ver que no podía más, decidí, dije, me voy a Estados Unidos, ya no voy a poder, voy a intentarlo unas 2 semanas. ¿Por qué Estados Unidos y por qué no seguiste para Perú o Argentina o Chile? Porque ya había viajado a esos países y también había sentido Sentías que no. que no iba a poder. Y entonces decides irte. ¿Cuánto tiempo duraste en Ecuador? Si fue entre yendo y viniendo la última vez, duré como 2 meses, 3 meses. Ah, fue corta tu estadía. O sea, definitivamente no cuajaste en Ecuador. No podía estar en No, Ecuador. no podías. No iba a Y poder. vienes acá a Estados Unidos, llegas aquí a Atlanta. Sí, había venido en una oportunidad a Atlanta y llegué aquí a Atlanta, llegué a Miami. Uno llega al aeropuerto de Miami, Ajá. pero Miami no era una opción. Miami es súper caro. Y yo tenía Sí, sí es. yo Lo tenía es. mis ahorros, pero no era lo suficiente como para, no tenía, yo digo, esto no me va a alcanzar ni siquiera 15 días. ¿Qué voy a hacer si no consigo trabajo? Si no consigo a alguien que me dé la mano, o sea, ¿qué voy a hacer? Tengo que trabajar, tengo que hacer algo. Me voy a comer los ahorros y de qué voy a vivir. Y el idioma, decía yo, ¿cómo le digo a la gente? O sea, pero realmente era una cosa que estaba en mi cabeza. En tu no cabeza. Lo era del idioma es real. una cosa de tu cabeza, pero... No era real. Pero en todo caso, tú hablas del idioma como una limitante, pero te vas de Miami a Atlanta y cualquiera dirá que en Atlanta menos se habla inglés, porque por lo menos Miami es el estado del mundo. Porque ahí convergen todas las culturas. Sí. Pero entonces decides venirte acá a Atlanta, con tus ahorros, tu maletita, a empezar de cero. A empezar de cero. Sola. Sola. No había nadie de mis amistades que habían estado en algún momento aquí cuando habíamos venido anteriormente. No había nadie aquí, de ellos, ninguno. Yo quiero que tú me expliques de dónde sale ese ímpetu de aventurarte tú sola así. Me voy para allá, ¡pum! Me voy para allá, me voy para acá. Para porque donde me lleven, para donde tenga que ir, tengo que ir. Se requiere una fortaleza para hacer eso. Una Bueno. fortaleza mental, sobre todo. No pensaba en él como que tengo que ser fuerte, sino tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque no puedo volver. No puedo volver y tengo que luchar. Tengo que luchar, tengo que salir adelante por mí, por mi familia, si no, no voy a poder hacer un futuro en ningún lado. Yo quería tener mis hijos y yo decía en Venezuela, no voy a poder. No voy a poder y salí como cualquier inmigrante y decía, tengo que estar aquí, tengo que estar bien, tengo que hacerlo por mi mamá, pero pasó algo muy fuerte y es que estando aquí caímos en pandemia. Para completar. Para completar. Cuando llegas aquí a Atlanta, ¿llegas a dónde? ¿A un cuartico? Sí, ¿A dónde llegas? Como ya había venido en una oportunidad, conozco una parte aquí que es esta zona de muchas personas de Sudamérica, de Centroamérica, de México. Conocí muchas personas que sí hablaban español y empecé a trabajar. Buscaste la comunidad latina. Exacto, pues. busqué la comunidad y una amiga me había recomendado trabajar de housekeeping. Hablando con una, hablando con otra, mira, sí, ve allí, ve. Y llegué y empecé a trabajar como housekeeping. ¿En un hotel? En un hotel, en Marriott. En un Ajá. hotel Marriott. Esas personas que limpian las habitaciones, que dejan la cama bien bonita, Que- bien tendidita, sí. con el jabón, champú. Tuviste que aprender. Tuve que hacer todo eso. Porque yo les voy a decir una cosa. Yo admiro a la housekeeping. Porque cómo tienden esas camas que quedan templaditas. Eso es un arte. Y tienes que hacer figuritas en el baño y dejar las toallitas, las towels, ponerlas. Eso, de verdad, mis respetos. Sí, señorita. Y entonces Tengo comenzaste a trabajar de housekeeping. Sí. Y estabas en casa de alguien, te alquilaste una habitación. Me alquilé una habitación, vivía con otras personas, alquilé una habitación y nada, a trabajar se ha dicho.
¿En qué momento entra la pandemia? ¿Qué estabas haciendo cuando entra la pandemia? Ya cuando entramos en pandemia, ya yo estaba trabajando en un restaurante, decidí cambiar de housekeeping a un restaurante. ¿Cuánto tiempo duraste haciendo housekeeping? Como 5 meses. 5 meses. Sí. Ujú. ¿Te cansaste, te agotó No, me dolía o se te mucho presentó me la dolía otra mucho oportunidad? la espalda, me dolía mucho la espalda, me daban muchos calambres en las manos por los químicos que echas en el baño. No se usa cloro, pero hay unos químicos muy fuertes que tienes que usar a veces y me dolían mucho las articulaciones, las manos, la espalda, me dolía muchísimo. Yo tengo espina bífida, tenía una pequeña desviación y el levantar la cama para meterla y dejarla, Sí. tienes que hacer fuerza. Sí. Eso me cansó y decidí como que cambiar. Era momento de cambiar, Sí, pues. voy a buscar algún restaurante de pronto, si consigo, pues me quedo en restaurante, si no sigo de housekeeping. Yo nunca renuncié a mi trabajo de housekeeping hasta que no tuviera Otra el alternativa, restaurante seguro. claro. Entonces hacía las dos. Fui de housekeeping y saliendo de housekeeping me fui a buscar el día que tenía libre en un restaurante y me dijeron, sí, te vamos a dar 3 días. Una señora de México, me acuerdo muy bien. Y, ok, Como te vamos a dar 3 días para que trabajes en el restaurante. exacto. Y yo decía, Ajá. 3 días es muy poquito, pero 3 días para que comience. Y decía, no puedo dejar housekeeping. No, claro. No puedo dejar housekeeping porque 3 días no es suficiente, no me va a alcanzar para vivir. Eso todo antes de la pandemia. Bueno, ya después de todo eso, ya me dieron ¿Y en el restaurante? 6 días luego. ¿De qué? De trabajar. ¿En dónde? Trabajo. ¿En el restaurante? En un restaurante, en el ¿Haciendo mismo. qué? Entraba a las 4 de la tarde, salía a las 2 de la mañana en la línea fría y parte en la caliente. Es preparando ensaladas, tienes que sacar los tenders de pollo, papas fritas, alguna parte de lo que se hace de la hamburguesa y te salen ticket. El ticket llega, no sé, a veces puede llegar hasta las puertas. Puros ticket, muchos pedidos. Y De los te pedidos. los van dictando. Y tú tienes que sacarlo. Listo. Te tienes que aprender el menú para poder hacer todo eso. Y correr para aquí, correr para acá, hacer ¿De qué era el caramelo. restaurante? Es un restaurante como de comida mexicana, Ok. pero más mexicana como mexicana-americana. Ok. No es mexicano, sino... Mexican American. Exactamente. Mexican ¿Ah? American. Tex-Mex. Sí. Es como Gracias, señor productor. más Tex-Mex. americano, muy, muy reconocido aquí en Atlanta. Ok. Y cierra a las 2 de la mañana. Y entonces tú trabajabas de 4 de la tarde a 2 de la mañana. Y tenía compañeritas que a veces necesitaban hacer cositas en la mañana, al día siguiente, y como yo quería más dinero, porque pues lo necesitaba, ganaba muy poquito, entonces a veces salía a las 2 de la mañana y al día siguiente entraba a las 8. Y otra vez hasta cerrar a las 2 de la ¿Entrabas a mañana. las 8 de la mañana? ¿A dónde? Al mismo restaurante. Porque Oh, le redoblaba, hacías la suplencia. le hacía la suplencia a la de la mañana. Claro. Y entonces ella entra de 8 a 4, pero a las 4 llego yo. ¿sabes? Exacto. Entonces de 8 a 4 ya a las 4 me tenía que quedar porque era mi turno y hasta cerrar. A veces a las 12, pero casi siempre hasta las 2 de la mañana. Sí, y parada. El único momento en que tú te sientas es cuando vas al baño. Es el único momento que tú tienes para sentarte. Ni siquiera cuando estás comiendo puedes sentarte. ¿Tú tenías claro que eso era pasajero? ¿O en algún momento te sentaste y dijiste, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? Me estoy hundiendo, no hay qué hacer, ya mi vida, esta es mi vida y aquí me quedo. No. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Cómo te veías? Cuando- Ojo, sin querer demeritar, por favor, A nadie. a esos trabajadores, No, yo porque los los necesitamos a los todos. admiro. Gracias, los necesitamos a todos y se les agradece el trabajo que hacen. Pero si bien es cierto que es un trabajo Muy. muy forzado, muy duro y a veces no es lo que soñamos, ¿no? Lo que esperamos. No, y mucho menos después de haber estudiado tanto. Después de haber estudiado tanto, 4 o 5 horas de Porque exámenes. entonces viene nuestro querido ego a visitarnos y Y nos yo- dice, tú eres una mujer graduada, eres contadora, tienes un título, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba No me ahí? importó el título. Ok. La verdad, el título no era el título el que estaba limpiando, lavando los platos, era Catherine, que necesitaba sacar adelante su vida y a su familia. Y cuando hablo de mi familia, son mis familiares. Mi madre, mi abuela, mi madre estaba en Ecuador. La tuve que dejar en Ok. Ecuador por una situación que también ella tuvo que pasar y se tuvo que quedar en Ecuador porque ella no tenía visa para venir acá. Entonces, en ese momento, cuando yo salía a botar la basura, como es uno de los restaurantes muy conocidos aquí, Atlanta es muy bonito, tiene unos edificios muy grandes también, como Miami, yo salí y veía esos grandes edificios
grande y miraba así, y miraba el cielo y esas luces espectaculares, esos edificios en la noche cuando vas a tirar la basura. Sí. Y miraba el cielo y decía, esto no va a ser para siempre. Sí te lo Sí, decías. cuando tiraba la basura. Esto no va a ser para siempre. Esto no va a ser para siempre. Yo tengo que salir adelante, Yo lo que quería era como reunir para pagar mi permiso de trabajo, para poder ver cómo hacía, para pedir un asilo aquí, Para tener un estatus. para poder tener un estatus porque no lo tenía, no tenía estatus. Entonces fue fuerte, pero decidí por otras situaciones como que no, esto no es lo que yo quiero. Entonces cambié como de ese restaurante a otro restaurante que era un poquitico más suave, era de hamburguesas, Ujú. y ahí aprendí otras cosas. En otro restaurante, pero siento que venía preparado de un restaurante a otro restaurante, pero aprendí cosas aquí, tomar órdenes. Tuve compañeros muy buenos que me enseñaron un poquito el inglés, cómo Ok. le iba a decir a una persona cómo tomar su orden, Ajá. qué quería en la hamburguesa, cómo la quería, la carne, todas esas cosas, y a perderle el miedo a hablar con la gente. En ese momento, creo que ahí fue donde yo dije, puedo más que estar detrás de una cocina, porque ya al estar frente a un cliente y tomarle la orden ya es otra cosa, porque Claro. el cliente, atención al cliente, ya lo había hecho. Pero exacto, ya tú habías Ya trabajado lo en el había banco, ya tú hecho, sabías cómo hacerlo. pero en inglés no. Aquí Pero tenías en que inglés enfrentar no. el idioma. Exacto, en el inglés no. Y ellos me dejaban que yo tomara, uno de ellos en especial me dejaba que tomara la orden y me dejaba, suéltate, hazlo, tú puedes, ya tú lees los tickets, ya lees la pantalla, ya lo puedes hacer. Y empecé a hacerlo. Y en ese transcurso, justo ahí cae la pandemia. Nos quedamos, la mayoría, ese restaurante donde yo trabajaba, Dios tiene un propósito, porque donde yo trabajaba ese restaurante cerró por completo sus puertas. O sea, si yo me hubiera quedado ahí, me hubiera quedado sin empleo. Y este restaurante de hamburguesas vendía to go. Ah, perfecto. Y eso fue lo que me salvó. Claro. Dios me salvó, porque yo decía, si me hubiera quedado en el otro, me hubiera quedado desempleada y ahí nadie me iba a dar empleo. Yo al hacer ese cambio, aparte Sí. de que aprendí, Dios me amparó y me protegió y me dejó con empleo. Me daba, me acuerdo, mi jefa me daba 30 horas, 32 horas, pero con eso yo podía pagar el cuarto. Pude meter mi asilo y pude ayudar a mi mamá y a mi abuela en Venezuela. Con poquito dinero, pero para que no pasara trabajo. Exacto. Porque mi mamá tampoco en Ecuador estaba trabajando, la pandemia estaba a nivel mundial. Sí, claro, por eso. Entonces, con eso sobreviví, con ese trabajo. Se acaba la pandemia. ¿Y qué viene para Katherine? En medio de la pandemia llegó mi permiso de trabajo. Ah, mira, perfecto. Llegó mi permiso de trabajo y en mi vida yo había manejado nunca un carro. Nunca. ¿No? Yo no sabía manejar. Dios mío. ¿Y entonces? Pues yo como trabajaba en restaurante y hacía órdenes de DoorDash, de Uber y todas esas cosas que llegan a la tablet. Sí. Y yo veía que la gente llegaba y se llevaba la comida. Y yo decía, ay, pero qué fácil. Ellos llegan, se llevan la comida y ya la dejan y se ganan su dinero. Y había alguien que me había contado, ay, pero métete a hacer DoorDash. Y yo decía, pero es que no tengo permiso. Y ya cuando llegó el permiso, ay, pero es que no tengo licencia. Ay, pero es que ya no tengo carro. Y entonces trabajé. Y con lo que tenía ahorrado, más lo que había trabajado, saqué mi permiso, saqué mi licencia de conducir para hacer el examen aquí Pasaste en Atlanta el examen en de- inglés. Aquí en inglés. Para hacer el examen escrito. No, en Miami también es en inglés. Y para hacer el examen de manejo. Ajá. Muchas ventajas tuve porque como era en pandemia, la persona que te hace el examen no se monta en el carro. Oh, porque era en pandemia. claro. Entonces el examen me lo hicieron adentro de un parking. Entonces fue mucho más fácil que me dieran la Ok, licencia. claro. Me dieron la licencia. Y en eso que me dieron la licencia, había tomado taxi varias veces. Hay unas compañías de taxi aquí en esta zona de donde yo estaba viviendo. Y voy y le pido al dueño, al propio dueño, le pido trabajo. Pero yo nunca le dije que no sabía manejar. Ay, Dios mío. ¿Y entonces? O sea, sí sabía Pero ¿y cómo- manejar, pero puro ya te iba para a decir- adelante, puro darle el acelerador, ¿verdad? Y nada, ya yo tenía mi carro, ya me había comprado un Chevy Cruz. Ok. Y yo dije, bueno, ¿qué tan difícil puede ser? ¿Qué tan No difícil le- puede ser que manejar? Que es mi carro, si pasa algo en mi carro, le puse seguro, le puse todos los requisitos que él me pidió y empecé a hacer taxi, pero no había dejado el de las hamburguesas todavía. Ok. Hacía taxi, o sea, hacía hamburguesas y toda la mañana mi turno y en la tarde salía a taxiar. Y un día él me dice, ¿por qué usted no deja ese trabajo? Véngase aquí va a hacer más dinero. Ya yo estaba sueltecita en el taxi, ya estaba más. Y dejé el restaurante.
y me quedé solo con el taxi. Solo con el Solo taxi. con el taxi, ya estaba más suelta y todo. O sea, me fue bien. Me fue muy bien en el taxi. Me solté, aprendí a manejar y fue, Bueno, aprendiste a creo, manejar sobre... con pasajeros adentro. Miren qué arriesgada es ella. Con pasajeros ella aprendió a manejar. Qué suerte tienen los pasajeros. Bueno, gracias a Dios nunca Dios protege pasó al nada del inocente, otro. Dios protege al inocente. Exacto, gracias a Dios nunca ¿Cuánto tiempo pasó nada. estuviste haciendo de taxi? 5 ¿Trabajando como taxi? años, 4 años y un poquito más. 4 años y un poquito 4 años y un poquito más. ¿Y qué sucede que dejas ya el taxi? más. Mira, había reunido un dinero y quería comprar mi casa. Yo quiero mi casa, yo quiero mi casa, yo quiero mi casa, quiero mi casa, quiero mi casa, pero también decía, quiero invertir en algo, pero no sabía en qué. Entonces empecé a buscar cosas en YouTube y no sé qué, y me conseguí un programa de Lucelia Chow, es una venezolana que hace inversiones en bienes raíces y ella tiene un curso y allí me animé, entré a su canal, una clase gratis y no sé qué, pagué el curso. Estudié, hice el curso con ella online y dije, Haciendo el curso con voy a ella. hacer esto. Pero yo no sabía que había un curso para gente de bienes raíces. O sea, tú nada más estabas viendo la parte de finanzas. Exacto, de inversiones, de cómo Ajá. hacía, si compraba una casa, la arreglaba, o si compraba casas para rentar, cosas así estaba viendo yo. Pero ella es agente de bienes raíces y yo no sabía. Y en eso se me despertó esas ganas de que, oye, ¿cómo será para ser agente de bienes raíces? ¿Cómo será eso? Y empecé a buscar y a buscar y a buscar y conseguí una escuela que hace el curso. Y decidí hacer el curso, hice el curso, saqué mi licencia y presenté el examen. ¿Y pasaste de una el primer examen? No. Me encanta preguntar eso. No lo pasé. ¿Cómo te fue el primer examen? Saqué 74. Y lo máximo es 75. 5. Un punto. Ajá, la segunda vez fui. ¿Qué sentiste? Nada. Dijiste, lo vuelvo a hacer y punto. Ay, lo vuelvo a hacer. Ya está. Me faltó un punto nada más, lo vuelvo a hacer. Estudié un poquito más y fue a los 3 días a presentar. Y ya. No pasé. 74 otra vez. 72. Peor, sí. ¿Y entonces? Me di un break de una semana y dije, tengo que pasarlo, Señor. Y le dije, Señor, la tercera es la vencida. Si no lo paso, esto no es para mí. Ya había estudiado muchísimo. Pero tienes 5 oportunidades en el año para hacer el examen. No, todas las que quieras, hasta donde yo sé. ¿Ah, sí? Ah, ok. Sí. ¿Y entonces? Y ya la tercera vez orando y estudiando mucho. Y Señor, si esto no es para mí, dame una señal, dame una señal, dame una señal. Si no paso, esto no es para mí. La tercera vez fui y pasé. Pasaste. Era para ti. Era para mí. Era lo que necesitaba. Qué alegría, Sí. ¿verdad? Ujú. Porque es una meta cumplida. Claro que sí, pasé el examen. Bueno, te dan todo eso, luego vienen los trámites y a estudiar se ha dicho. No dejas de estudiar como agente de bienes raíces. Nunca dejas de estudiar. No. No, es una carrera que necesitas estar todo el tiempo actualizándote Claro. de los nuevos programas, de las nuevas leyes, de qué salió, de qué posibilidades hay para una persona. Aprendes muchísimo. Y en ese mundo no había comprado mi casa y decidí comprar. Ya ahí sí, tomé la decisión. Estabas más informada. Compré mi casa, la hice yo misma y... ¿Cómo que la hiciste tú misma? O sea, yo misma fui mi agente de bienes raíces. Tú misma hiciste todo el papeleo, todas las... Todo. Tú misma agarraste experiencia de ti. De mí. O sea, yo les puedo hablar desde mi experiencia. Vamos a decir tus redes sociales, Katherine. @Katherine Piso Realtor. Así la encontramos en Instagram y en TikTok está como @KatherineRoman.realtor. Ella está aquí en Atlanta. Qué bonita manera de aprender. Yo misma compro mi casa, yo misma me hago todo el papeleo y vivo esa experiencia. Sí. Cuando entraste ya a tu casa, que tú misma te diste tus llaves. Fue muy ¿Qué chistoso. tal estuvo? Mira, no sentí nada, sentí felicidad, sentí emoción y dije, lo logré. Pero para mí era un logro más de tantos logros. Para mí y creo que falta mucho más. Por supuesto. Falta todo lo que falta. Yo lo vi como, ok, lo logré. ¿Ahora qué viene? ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora voy a ayudar a otras personas a mostrarles que sí se puede, porque ya sé cómo hacerlo. Ya sé que si yo pude, empezando de housekeeping, taxista y ahora gente de bienes raíces, ¿cómo puedo ayudarle a esas personas a que también lo logre? Porque si puedes pagar renta, puedes pagar una casa. Exacto. Puedes comprar una casa.
porque una renta está alrededor aquí como de 2.000, de 2 habitaciones, 2.000 y algo, y una casa puedes poner un poquito más, pero son 3 habitaciones y es tu propia casa. No es igual vivir en un apartamento que vivir en una casa, es completamente diferente. Pero aparte de eso, el equity que eso te deja. Yo quería dejarle un patrimonio a mi hija. Claro. Y informándome como agente de bienes raíces y con Lucelia aprendí que todo aquí, a comprender cómo funciona el sistema de los Estados Unidos. Es completamente diferente a nuestro país. Sí. El sistema funciona con la deuda. Y al ver que funciona con la deuda y con el crédito, manteniendo tu crédito, tu deuda y siendo responsable, todo es como te ves en papeles. Entonces esa es la manera en que el banco te puede dar una oportunidad de prestarte para tu casa o para invertir. Y la manera más rápida y más fácil de no tener que esforzarte tanto y dejarle un patrimonio a tus hijos es dejar de pagar renta y tener su propia casa, dejarle su casa. Si tú te quieres regresar a tu país o quieres irte a donde sea o hacer otra cosa, déjale algo a tus hijos. Claro, es una inversión, no deja de Sí, ser una inversión. Es una inversión. yo no tuve esa oportunidad de que mis padres me dejaran casa y se los agradezco enormemente. Porque yo tengo mi casa aquí y no estoy esperando que mi papá o mi mamá me dejaran algo. Simplemente lo hago por mi hija para que ella vea que hay maneras de lograr las cosas. Ella nació aquí. Y ¿Qué edad tiene tu hija? 3 años. 3 3 años añitos. y un poquito más. 3 años y Qué un poquito belleza. más. Sí, es hermosa. Es uno de mis mayores pilares, se puede decir. Y era lo que yo estaba buscando. Lo busqué por muchos, muchos años hasta que Dios me la envió. Mira qué lindo, Ujú, qué belleza. muy hermosa. Tienes un podcast. Háblame de ese podcast. Bueno, tenemos un podcast. Ah, tenemos. Tenemos. Al que somos- yo estoy invitada. Exactamente, ya la invité. Háblame de tu podcast. Mi podcast es nuestro podcast, es un podcast que se llama Conectadas con Propósito. Estoy con otras compañeras que también son agentes de bienes raíces, muy bellas mujeres, emprendedoras también. He aprendido mucho de cada una de ellas. Y decidimos hacer esto para informar a las personas, es en español, a informar a la comunidad de cuáles son las cosas que se pueden y no se pueden hacer en este país. Hablamos de todo, se llama Ok. Conectadas con Propósito. Hablamos de bienes raíces, hablamos de seguros, hablamos de accidentes, hablamos de inmigración, hablamos de motivación, ventas motivacionales. Qué bonito. Hablamos de muchas cosas que las personas que están afuera, porque pasan muchas horas trabajando, no se dan cuenta de que tienen ciertas oportunidades o qué acciones o qué cosas pueden hacer. Entonces lo hicimos como para informar. Bueno, de repente alguien está buscando, bueno, me está pasando tal situación y lo colocan y les puede llegar a salir nuestra información y la pueden llegar a escuchar y decir, oye, ¿esto será real? ¿Se puede hacer? Voy a indagar, voy a preguntarle a ella, voy a buscar a la persona, a un abogado, un agente, alguien que me ayude a ver si esto lo puedo hacer, cómo lo debo hacer. No limitarnos porque somos inmigrantes, simplemente buscar la información en las personas correctas. Educarse. Sí. Que te felicito por ese podcast. Y más aún porque son 4 mujeres, Bellas. 4 realtors, Sí, señorita. que en vez de verse como competencia, se han visto como apoyo. Sí. Cuando las mujeres se juntan por un bien común, los milagros ocurren. Amén. Y es tan importante darse cuenta que en este mundo hay para todo, Exactamente. para todos. Y qué lindo es cuando dejas de ver en el de al lado la competencia y empiezas a verlo como un apoyo, como una mano amiga, como alguien que te puede hasta empujar, ¿no? A hacer, a abrirte a algo mejor. Qué lindo que tengan esto, que sean 4 mujeres que se junten por un propósito, Que así como se llama. Se llama Conectadas con Conectadas como un propósito. ¿Dónde se puede ver este podcast? Se puede ver en YouTube. Se llama Conectadas con Propósito. Nos pueden conseguir allí y también lo pueden escuchar por Spotify. Por Spotify. Bueno, ya lo saben. Conectadas. Con propósito. Conectadas con propósito. Igual todo esto, esta información se la vamos a dar acá abajo. Voy a repetir su red social, sus redes sociales, @Catherine Piso Realtor en Instagram y @CatherineRoman.Realtor en TikTok. Al ver toda tu vida, hasta este momento aquí sentada conmigo, Ya me sacaste hasta las lágrimas porque no me quería acordar de atrás, pero me tocó acordarme y decir, Dios mío, tú sí has avanzado. claro que sí. Es que hay que recordar siempre de dónde uno viene y por dónde uno ha transitado para darse cuenta que todas las acciones que hemos tenido en nuestro camino tienen valor.
y nos han llevado hasta donde estamos. Sí. Y entonces yo te quiero preguntar, ahora que has visto tu recorrido, ¿eres heroína de tu propia historia? Sí, claro que sí. Pero soy una heroína sin capas. No tengo capas. ¿Quién dice que no tienes capa? No tengo capas. ¿Quién no. dice que no tienes Yo capa? digo que no tengo capa. ¿Por qué no tienes porque yo tengo superpoderes, pero no Ajá. tengo capas. ¿Cuál es ese superpoder? Mi superpoder es la resiliencia. Y que le digo yo a mis amigas, me caigo, me levanto. Hay un video de eso y yo le digo, me caigo, me levanto. Todos los días, por más que yo vea oscuras las cosas, siempre amanece y veo el sol y digo, hoy es un nuevo día y hoy lo voy a lograr. Y así ese día se termine y no lo logre, Ajá. o no logre lo que tenía, sé que Dios me va a dar la oportunidad al día siguiente hasta que lo logre, y todos los días voy en ese, dando pasito a pasito, como cuando llegué, pasito a pasito. Pero ahora voy con una meta. Y la meta es ayudar a otras personas a lograrlo. Y a decirle que sí se puede. Porque yo misma me doy ánimo. Y así mismo como yo me doy ánimo, tengo ese superpoder de darle ánimo. Oye, tú puedes. Claro que puedes. Yo sé que tú puedes. Mira, yo veo esto en ti. Yo sé que lo vas a lograr. Y hay muchas personas que yo conozco cercanas a mí que han logrado cosas y me dicen, me acuerdo cuando me dijiste que lo podía hacer. Qué bonito eso, ¿verdad? Sí, es muy bonito. ¿Por Y yo a qué veces me eres- digo, por qué? Dios mío, Ajá. y yo me miro al espejo y digo, sí se puede, y sí lo voy a lograr, y sí lo voy a lograr. Y aunque no lo veas en ese momento, va a pasar, va a suceder. Entonces yo me creo que soy como mi propia heroína de mi historia. Pero claro que sí lo eres. Claro que sí. No digas que eres heroína sin capa. Ujú. La capa es un símbolo de protección. Oh, Y al tú tener una hija y tenerte a ti misma como persona y haber pasado por todas estas vivencias y haber sobrellevado ciertas cargas que te tocaban y otras que no te tocaban, pero haberlas pasado es protegerte a ti misma y proteger a los tuyos. Si eres una heroína, con capa, sin capa, con corona, sin corona, como te pongan, lo eres. Ay, gracias. Y eso es maravilloso y te felicito por lo que haces. Te felicito por el hecho de querer ayudar a otros a obtener su hogar. Qué cosa tan hermosa. Ustedes los realtors, Sí. que le dan a uno la oportunidad de poder tener una casa, un hogar, el templo de Sí, uno. sí. Porque, y bueno, y como tú decías, pues el legado también puede ser, ¿no? es un legado. Para los hijos. ¿Cuál es el futuro de Katherine? Seguir creciendo, obviamente. Seguir ayudando a otras personas a darles ánimos a que sí se puede. Porque a veces nosotros mismos nos descalificamos. Nos saboteamos. Nos saboteamos nosotros mismos y por más cicatrices, por más cosas que te vayan pasando en el camino, no te detengas. Sigue adelante, no te detengas. Así sea un medio pasito o un pasito, no te detengas. Y si ves que estás retrocediendo por alguna razón, levanta tu cabeza y hazlo con dignidad. Ningún trabajo es menos o más. No. Realmente yo aprecio, como ya viste, aprecio cada persona que se me cruza en el camino, porque en el taxi conocí muchas personas. Conozco muchas personas y muchas personas me conocen. ¿Cuántas personas no he montado yo en mi carro? Claro. ¿Cuántas millas no tiene mi carro? ¿Cuántas personas, cuántas historias, cuántas cosas no he tenido yo que vivir? Y yo sé que yo vengo de ahí. Y es enriquecedor. Sí. Porque te han hecho crecer como ser humano. Uh-huh. Y también como profesional, porque te toca enfrentarte directo así con la gente, ¿no? Público a público. Ya has vendido casas. Sí. La primera llave que entregaste obviamente fue la tuya, ¿no? Sí. Tu casa propia. Pero ¿qué sentiste cuando diste esa llave a otra persona y le cumpliste ese sueño a otra persona? Háblame de ese momento, esa primera casa que fue para otra persona. Es maravilloso ver cómo ellos reciben esa llave en ese momento. Es la emoción que esa persona siente, lo logré, y creo que sola no lo hubiera hecho. Y nosotros estamos para acompañar a las personas en el proceso, porque nosotros tenemos la certeza de que lo van a lograr. Ellos no lo saben, pero nosotros los realtors sí sabemos que lo pueden lograr. Y es que buscamos la manera, si tengamos que esperar un tiempo, buscamos la manera, pero cuando se llega el día,
ese propio día pueden pasar muchísimas cosas y aún así nosotros, por ejemplo, hablo de mí, tengo la certeza de que le voy a entregar la llave. Y le digo, hoy le entrego la llave y si no es hoy va a ser mañana, pero usted va a tener su casa. Porque una vez que una persona pone esa confianza en ti, Sí. tú ya no la puedes defraudar. Y si la defraudas es porque ellos mismos se descalificaron. Y aunque tú quieras y quieras, hay personas que en el camino abandonan. Claro. Pero te vuelven a buscar. Dicen, esta vez, ahora sí. Pero la emoción que una persona siente cuando tú le das la llave de la casa, por más pequeña o por más grande que sea, es única. Claro. Es única porque ya yo estuve ahí. Y yo digo, increíble las cosas que se pueden lograr. El ver a una familia nueva crecer, con nuevos espacios, con nuevos recuerdos, con nuevas cosas y decir, ahora voy a empezar de cero y ahora esto es mío. Es fabuloso. Y la verdad es que es una carrera muy bonita. No se trata solamente de vender casas. Se trata de algo mucho más grande. Claro. De cumplir sueños, de decirles a las personas, no te quedes con una, compra una más. Porque no solamente va a ser esta casa, ahora va a ser otra casa y de pronto esta casa que está llena de recuerdos, se la vas a dejar a tus hijos o la vas a poder rentar si es lo que quieres. Y si no la vas a rentar y no la quieres vender, vas a tener una más grande. Y cosas que aquí se logran que uno no piensa que las va a lograr. Porque de pronto uno siempre está pensando como que volver a su país. Sí. Pero en mi caso yo no pienso en volver a mi país. No lo descarto, pero como otras personas, si quieren volver, les digo, aunque ustedes vuelvan a su país, no dejen de invertir aquí. No, claro. Es que en el momento hay que vivir el presente, hay que vivir el momento. Y si el momento es aquí, hay que trabajarlo aquí, hay que elaborarlo acá. Tal cual. Se les dan las herramientas, se les dice. Y hay personas y familias que tienen sus hijos. Y no es lo mismo poner a jugar tu hijo en un apartamento, en un cuadrito así pequeño, que ponerlo a jugar en el patio de tu casa. No, Cerrado, seguro claro. de que tú sabes que nada le va a pasar porque está ahí en tu casa, cerrado. No es lo mismo, no es igual. Yo lo viví, yo pongo a mi hija a jugar en el patio de la casa y digo, veo lo feliz que ella se siente jugando en el patio, Sí. que cuando jugaba en el apartamento con la misma bicicleta, solo en este cuadrito. Claro. Es limitante, es muy bonito lograr tener una casa. Qué bueno. Te felicito, Katherine. Te felicito. Te deseo que sigas vendiendo miles de casas. Y para que eso suceda, vamos a decir sus redes sociales, donde la pueden contactar, @KatherinePiso.Realtor en Instagram, @KatherineRoman.Realtor en TikTok. Aquí van a quedar sus cuentas para que ustedes la localicen. Ella está aquí en Atlanta. Y miren qué belleza. Este ser humano maravilloso les puede ayudar a conseguir su hogar para siempre, su inversión también, obviamente. Sí. Si no la quieren vivir, pero quieren que sea la inversión, aquí tenemos a la persona que nos puede encontrar esa casa. Katherine, gracias por mostrar ese lado humano tan bonito, por tener esa empatía con la gente que te rodea, por ese podcast maravilloso con estas otras 3 mujeres. Las felicito. No renuncien a seguir haciéndolo porque sí necesitamos no solamente educar al que no sabe, obviamente, necesitamos contenido de valor. En un mundo donde lamentablemente a veces el contenido es muy se pierde, es muy tal vez de entretenimiento fácil, necesitamos contenido de valor así como el que tienes tú y gracias por eso. Muchísimas gracias. Como el que tenemos. Así que nos pueden buscar en Conectadas con Propósito en YouTube. En YouTube y en Spotify nos pueden conseguir con Conectadas con Propósito. Si necesitan alguna información, sea de seguros, de real estate, de accidentes, de inmigración, de motivación o cualquier cosa que necesiten, pueden preguntarnos. Yo he pasado por cada cosa. Pueden preguntarme a mí, que seguramente si no les tengo la respuesta, se las voy a conseguir con las personas correctas, que en este caso son los especialistas. Qué maravilla. Katherine, gracias. Muchas gracias, Carly, por la invitación. No, gracias por estar acá y contar tu historia, una historia hermosa.
un futuro brillante, porque así va a ser, hecho está. Y a ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros en Héroes, escuchando estas historias hermosas que nos enriquecen, que nos inspiran, que nos ayudan a crecer, a informarnos, a darnos cuenta que sí se puede. Muchísimas gracias. También síganos a nosotros en nuestras redes, @HispanoTV, igualmente en YouTube. Y muchas bendiciones.